Sean de nuevo bienvenidos a la resolución de la guía para el Politécnico de este año 2021. En la sección de física comenzaremos con el área 1 y entonces vamos a tener a la mano nuestras preguntas ahora en esta guía en formato digital. Aun si no es así, no hay tanto problema, ya que aquí estaré resumiendo las preguntas, sus enunciados o los datos que sean fundamentales para resolver cada una de ellas. Así que veamos qué nos dice la primera pregunta, el primer ejercicio. Necesitamos obtener la magnitud del vector que tenemos como A igual a 4i menos 3j. Entonces, recordemos la fórmula de la magnitud. Está basada en el teorema de Pitágoras realmente. Así que la magnitud del vector A se denota con las barras de valor absoluto. Recuerda que siempre va a ser un número positivo. La raíz cuadrada positiva de la componente en i. La componente en y es la componente en x realmente. Vamos a colocar únicamente el 4 elevado al cuadrado más la componente vertical, que es la que está asociada al vector unitario j, en este caso menos 3 elevado al cuadrado. Entonces ahí está. Básicamente es el teorema de Pitágoras. Realizando operaciones, 4 al cuadrado primero, elevamos 2 cuadrados es 16, menos 3 al cuadrado es menos 3 por 3, o sea 9. 16 más 9 entonces 25, y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, es decir, que entonces este vector tiene una magnitud de 5 unidades, lo cual corresponde al inciso B. ¿Sí? Únicamente te recuerdo que los vectores I y J son los vectores unitarios, es decir, cuya medida o longitud es de 1. El vector y se localiza en el eje de las x específicamente, mientras que el vector j está en dirección del eje y, o está sobre el eje y exactamente. Ese es el significado de vectores unitarios. Para que repases el tema completo de vectores, ahí te dejaré los enlaces correspondientes para que amplíes la información de manera concreta y resumida de este tema tan importante en física, y más ustedes que van para el área 1. La pregunta 2. Hay que relacionar cada concepto con su modelo matemático. Entonces vamos a ver aquí nosotros la masa. La masa, ¿cómo la calculas? Aquí hay una fórmula que tenemos que recordar. Masa y peso no son lo mismo, sino que masa es la cantidad de materia, mientras que el peso es la fuerza que ejerce el campo gravitacional, en este caso de la Tierra, sobre cada masa. Así que el peso es masa por gravedad. Si aquí despejas la masa, la gravedad, su aceleración g, está multiplicando, pasará dividiendo. Así que la masa es peso entre gravedad, que está en el inciso o la letra B. 1 entonces va con B. El peso es masa por gravedad, que es la letra A. Luego la fuerza resultante quiere decir la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre una partícula o sobre un cuerpo. O sea que aquí la suma, dada por la letra sigma, de cada una de estas fuerzas, aquí el subíndice y representa fuerzas 1, 2, 3 hasta terminar. Se suman todas estas fuerzas y me dará la fuerza resultante, y entonces la masa total igualmente será la suma de todas las masas que posea algún sistema de estudio. De esta forma, la relación de columnas, como vemos allí, nos va a dar el inciso A como respuesta correcta. Pregunta 3. Ahora también tenemos que relacionar nosotros cada uno de estos conceptos. De hecho, aquí lo que vamos a tener es las leyes de Newton y la fuerza de fricción. Entonces vamos a ver qué nos dice este enunciado para poderlo resolver. Puesto que son algunos enunciados un poco largos, entonces me he dedicado únicamente a resumirlos, como ya les decía, y los demás los vamos a leer directamente y de ahí extraemos la información. Entonces, esta pregunta 3 nos dice el primer enunciado que todo cuerpo continúa en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, excepto cuando se le obliga a cambiar ese estado debido a fuerzas externas. Bueno, eso corresponde justamente a la primera ley de Newton. Entonces 1 va con B. Un cuerpo está en reposo
si no se le aplica fuerzas externas. O va a estar en un MRU, movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que también una fuerza externa actúe sobre él y le provoque una aceleración positiva o negativa al frenarlo. 2. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada, o sea, la aceleración, y se hace en la dirección de la recta en que se aplica la fuerza. Esta es la segunda ley de Newton. 2 va con la letra C. Recordemos que la expresión para la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Al aplicar una fuerza determinada provocamos la aceleración de ese cuerpo con cierta masa. Número 3. Dice, si dos objetos interactúan de tal forma que para cada fuerza que se ejerce sobre uno, hay otra fuerza igual y opuesta que se manifiesta en el otro. Entonces esta es la famosa ley de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Así que 3 va con D y 4 describe a la fuerza de fricción, donde se da la interacción entre dos superficies por el rozamiento. De esta forma, la relación correcta de las columnas nos daría el inciso A. Nuevamente, inciso A corresponde a estas opciones. Y podemos pasar a la pregunta número 4, ahora, donde tendremos que se nos pregunta en cuál de estas cuerdas existe la mayor tensión, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo de esta forma. La observación es prácticamente directa, ya que nosotros no tenemos valores numéricos para calcular la tensión. Entonces, en esta máquina, llamada máquina Garwood, que es realmente en base a poleas, la polea siempre va a disminuir a la mitad del peso del objeto que se esté sosteniendo. Así que realmente la cuerda que sostiene todo el peso de este sistema es la que está en T3. Así que es la que tiene mayor tensión, soporta mayor peso, ya que sostiene todo el sistema, simplemente por eso corresponde al inciso C. Pregunta 5, relación de columnas nuevamente en base a las leyes de Newton. Se nos está aquí diciendo, ok, la tercera ley de Newton matemáticamente, ¿cómo la podrías expresar, no? En base a la letra C, porque es la ley de acción y reacción. Una fuerza aplicada del punto de A a B, nos está diciendo esta notación, va a ser de la misma magnitud, pero sentido opuesto, dirigida de B a A, y eso hace que matemáticamente el vector sea negativo. Por ejemplo, si esta apunta a la derecha, el otro vector tendrá que apuntar a la izquierda, el sentido opuesto, de ahí que matemáticamente sea negativo. Nuevamente, si te es necesario aprender o repasar el tema de vectores, ahí están los videos que están bastante completos para ustedes. La segunda ley de Newton, bueno, ya la habíamos platicado aquí, fuerza, en este caso la suma de fuerzas o la fuerza resultante va a ser la masa del sistema por su aceleración, así que la segunda ley de Newton va con la letra B. La primera ley de Newton, la suma de fuerzas se cancela o se hace cero para que un cuerpo esté en reposo o, en su defecto, tenga un movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante. Entonces, por esa razón, en la pregunta número 5, cuando nosotros relacionamos bien nuestras columnas, llegamos al inciso B. Ahora, en la pregunta 6, o el ejercicio 6, nos menciona este enunciado. Un bloque de masa M, aquí ya está resumido en el esquema, está inicialmente sobre una superficie lisa y horizontal. Es empujado con una fuerza horizontal también, F vamos a llamarle, y entonces hay que ordenar de menor a mayor magnitud la aceleración del bloque con estos datos. Entonces aquí está. ¿Qué es lo que te piden? Que ordenes de menor a mayor estas magnitudes de las aceleraciones resultantes según en cada caso, ¿verdad? Va variando la fuerza, va variando la masa de igual forma. Entonces, la aceleración para el caso 1 únicamente tienes que ir dividiendo. De acuerdo al despeje aquí de la aceleración, la masa va a pasar dividiendo. Nos queda fuerza entre masa de forma general.
Y así entonces la aceleración 1 va a ser igual a la fuerza que estás aplicando en el caso 1 de 1 newton dividido entre su masa, que es 1 kilogramo. De esta forma, entonces 1 entre 1 es 1. Las unidades internacionales en el SI de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado, y así se va a expresar. De la misma forma entonces, la aceleración número 2, con el mismo despeje, fuerza entre masa, fuerza aquí es de 6 newton, vamos ya a sustituirlo directamente entre su masa, que es de 3 kilogramos, es igual a 2, ¿verdad? 2 siempre metros sobre segundo al cuadrado, y así con las otras dos aceleraciones. Si nosotros ordenamos entonces de la menor a la mayor aceleración, vamos a obtener el orden de 3, 1, 4 y 2. 3, 1, 4 y 2, que corresponde al inciso D. Y listo, ¿no? Así ya ordené de la aceleración más baja a la más alta. Pregunta 7, tenemos un resorte que realiza 16 vibraciones en 44 segundos. Hay que encontrar el periodo y la frecuencia. Entonces, los datos son 16 vibraciones. Básicamente imagina un resorte que está en movimiento, como por ejemplo cuando vemos el amortiguador de la llanta de un automóvil, cuando pasa por un bache o un obstáculo como un tope, entonces va a empezar a vibrar, va a contraerse y expandirse. Va a realizar esas vibraciones de expansión y contracción del resorte, 16 de ellas, ¿en qué tiempo? En 44 segundos. Esos son los datos que se presentan para este sistema, que es el resorte. Entonces el periodo, por definición, es el tiempo en que se realizan estas vibraciones, ¿no? Entonces vamos de hecho a comenzar con el dato de la frecuencia. El periodo es 1 entre frecuencia, pero la frecuencia por definición es el número de ciclos, en este caso el número de vibraciones, entre el tiempo que ocurre en 44 segundos. Y así entonces cuando nosotros hacemos nuestra división de 16 entre 44, va a ser esto igual a 0.36. Las unidades son hertz para la frecuencia. Recuerda, se mide en hertz, que son ciclos por segundo. Y entonces el periodo simplemente es el recíproco de este número, 1 entre 0.36 hertz, lo cual nos va a dar como resultado entonces 2.75 segundos. El periodo siempre se mide en segundos, entonces de ahí que nosotros ya directamente colocamos estas unidades y la respuesta correcta está en el inciso D una vez más. Con esto entonces puedo pasar a la pregunta número 8, donde se nos está pidiendo el centro de masa que se encuentra en esta figura dada por esa configuración en el sistema de 3 partículas, 3 masas, y vamos a resolverlo entonces. Bueno, ¿cómo se obtiene el centro de masa? El centro de masa se va a obtener mediante esta relación, se pone X barra y va a ser la suma desde I igual a 1 hasta N para el producto de la masa MI por la posición XY. Bueno, este realmente es como el eje de las X, está medido en centímetros de hecho, como vienen las respuestas, y esto se tiene que dividir entre la suma desde igual a 1 hasta N para todas y cada una de las masas. MI desde M1 cuando I vale 1, M2, M3 y así las que tenga, ¿no? En este caso entonces la masa 1 es de 1 kilogramo, aquí la masa 2 es de 3 kilogramos, la masa 3 es de 2 kilogramos, así que el subíndice I es este numerito que vemos. O sea, es la masa total, en otras palabras. Al sustituir entonces la coordenada donde se encuentra el centro de masa, nos va a proporcionar
el punto central donde la masa se estaría concentrando en esta recta. Por eso se llama centro de masa. Nos va a decir la coordenada exacta, donde también podemos verlo así, se equilibran esas masas. Si esto fuera, por ejemplo, un péndulo, entonces en esa coordenada la masa se concentraría y estaría en equilibrio. Entonces, vamos a realizar nuestra suma de productos de masa por posición X, Y. Aquí tengo X1, masa 1, que es 1 kilogramo, por XY, en este caso X1, que es menos 2, la coordenada en el eje de las X, más, ahora sumamos la otra masa M2 con la coordenada X2 multiplicándose. Entonces tengo 3 kilogramos, aquí de hecho es la unidad de la coordenada está en centímetros, por eso sería por 1 centímetro, más la masa 3, que es de 2 kilogramos por X3, que es igual a 4 centímetros. Entonces colocas eso, 2 kilogramos multiplicado por 4 centímetros, que es X3. Bien, todo esto se tiene que dividir entre la suma de las masas. Ok, masa 1, 1 kilogramo, más la masa 2, que es de 3 kilogramos, y la masa 2, perdón, y la masa 3, que es de 2 kilogramos. Al realizar nuestras operaciones de acuerdo a la jerarquía de operaciones, pues tenemos primero que multiplicar antes de sumar, ¿verdad? Así que tengo menos 1 kilogramo, 1 por 2 igual a 2 kilogramos centímetro, más 3 por 1, 3 kilogramos centímetro, más 2 por 4, 8 kilogramo por centímetro, y todo esto dividido entre la suma 1 más 3 más 2 son 6 kilogramos. Sumamos en el numerador, 3 menos 2, 1 más 8, 9. 9 kilogramos centímetro dividido entre 6 kilogramos. En la división el kilogramo se va a cancelar. 9 sextos pues se simplifica, ¿no? Sacando tercera o dividiendo entre 3. Nos va a quedar 3 medios de centímetro. O sea, en número decimal 1.5 centímetros. Que es lo que corresponde al inciso C. El inciso C, por esa razón, es la respuesta correcta al ejercicio número 8. Y listo, ya tenemos el centro de masa de este sistema. Recuerda entonces anotar esta fórmula y aprendértela de memoria para que la apliques de igual forma en cualquier pregunta relacionada a este tema. Vamos con el ejercicio número 9. Tiene un enunciado también un poco largo, pero ya he resumido los datos. Aún así vamos a leerlo completo para nosotros ir sacando esos datos justamente en base a la redacción. Dice entonces el enunciado lo siguiente: un joven pesa 600 newton en la superficie de la Tierra, tomando en cuenta que aproximadamente, entonces aquí está el peso en la Tierra, 600 newton. Aproximadamente la aceleración de la gravedad en la Luna es un sexto. Aquí está la gravedad en la Luna, GL es un sexto de la gravedad en la Tierra. Entonces, vamos a hacer una pausa breve rápidamente. Bien, continuamos. Les pido una disculpa de antemano porque tengo de vecino al tren y ya sabrán que eso es impredecible, pero vamos a seguir. Entonces estábamos en este dato que la gravedad en la Luna es un sexto de la gravedad en la Tierra. Toma la gravedad como 10, dice al final, y queremos calcular tanto la masa como el peso de este joven en la superficie de la Luna. Y entonces ver cuáles son las opciones que corresponden a eso, ¿no? Entonces, comencemos con el dato de el peso, ¿no? Que sería más fácil, puesto que el peso, ya repasamos, es masa por gravedad. Entonces el peso en la Luna, si la gravedad es un sexto, entonces repercute en que el peso también sea una sexta parte. ¿Cuál es la sexta parte de 600? 600 entre 10, ¿no? O sea, entre 6, perdón, o sea, 100 newton. Ahí está la sexta parte, ese es el peso que va a tener la superficie de la Luna. Sin embargo, recuerda que la masa
no se altera, la masa no cambia, porque la masa es la cantidad de materia, entonces al ir a la luna tu masa no cambiaría, únicamente tu peso, que es debido a la gravedad, sí cambia. La masa va a ser calculada en base al dato que ya tenemos aquí de la Tierra, ¿no? Masa, entonces va a ser el peso en la Tierra entre la gravedad que tenemos en la Tierra, que es de 10, ¿no? Entonces el peso son 600 newton en la Tierra. La gravedad terrestre es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces esto tendrá una masa, nos dará una masa de 60 kilogramos. Entonces listo, tenemos masa 60, peso en la luna de 100 newton. Buscamos la respuesta correcta que corresponde a esto. Y entonces tenemos que es el inciso C. El inciso C es el que corresponde a esta respuesta. Bien. Vamos con la pregunta número 10 ahora. Sí, en la pregunta número 10 también tenemos un enunciado que hay que ir analizando. Bien, aquí ya resumí los datos. Ustedes vean también y sigan el enunciado que voy a leer a continuación, o si lo tienen ustedes a la vista, pues también lo pueden leer ahí. Un automóvil cuya masa es de 2.500 kilogramos describe una curva de 100 metros, no nos dice qué tipo de curva, pero ahorita se va a aclarar, con un radio de 100 metros. Bueno, hablar de un radio es ya hablar de una circunferencia. Va a una velocidad de 36 kilómetros por hora. Esta velocidad se considera como la velocidad lineal o tangencial, que va a ser tangente a la trayectoria del círculo. ¿Por qué sé que es la velocidad lineal y no una velocidad, por ejemplo, angular? Por las unidades. Son unidades de velocidad lineal, kilómetros por hora. Simplemente por eso sé que es velocidad lineal o tangencial y no la angular, ya que la angular se mide en radianes por segundo. Calcula la fuerza centrípeta. Ok, la fuerza centrípeta está únicamente dada por una trayectoria circular. Entonces es lo que queremos saber, la fuerza centrípeta que está aplicada al automóvil para que siga esta trayectoria en círculo. Entonces vamos a resolver nosotros nuestro problema. Primeramente necesito recordar que para calcular la fuerza centrípeta se aplica la segunda ley de Newton, masa por aceleración centrípeta. A su vez, la aceleración centrípeta va a ser dada precisamente por la velocidad tangencial elevada al cuadrado y dividido entre el radio de la trayectoria circular. Así que este término es el que representa a esa aceleración centrípeta. Ahora hay un detalle antes de meter estos datos. Nuestra velocidad, nuestra rapidez de 36 km por hora tiene que ser convertida a las unidades del sistema internacional, que son de metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, como tú ya sabes, tienes que utilizar factores de conversión. Sabemos que para convertir de kilómetros a metros, un kilómetro tiene 1000 metros, entonces pones un kilómetro abajo para que se pueda cancelar, 1000 metros arriba. Así los kilómetros se van a cancelar. Y para convertir de horas a segundos, la hora que está en la parte de abajo, tú la vas a colocar al revés arriba. ¿Y cuántos segundos tiene una hora? 3600 segundos. Dato que es importante memorizar, ya que es básico. Bien, así las horas que están abajo con las horas que están arriba se van a cancelar y te quedan metros sobre segundo. Sugerencia: dos ceros de arriba se cancelan con dos ceros de abajo y así entonces va a ser 36. Observa, incluso más fácil en este caso, 36 entre 36 es 1, ¿verdad? Y 1 por 10 son 360. Entonces esto ya me va a quedar en 360, pero metros sobre segundo, que es lo que nosotros vamos a estar aquí empleando. Por esa razón, cuando ya sustituimos estos valores en la fórmula,
vamos a tener lo siguiente. Perdón, aquí 36, entre 36 es 1 por 10, son 100. Ahí me equivoqué yo con mi cálculo, una disculpa. Y ahora sí, una vez corregido esto, puedo yo obtener mi fuerza centrípeta ejercida sobre el automóvil. Y entonces, perdón, nuevamente 10. 36 entre 36 es 1 por 10. 1 por 10, 10. Masa, 2.500 kilogramos. Eso ya está en unidades del sistema internacional. Por la velocidad tangencial, que es de 10 metros sobre segundo, está elevada al cuadrado, por supuesto, dividido entre el radio que tenemos ya en metros. Si estuviera en centímetros o kilómetros, tienes que convertirlo a metros. Bueno, 10 al cuadrado es 10 por 10, o sea, 100. Y 100 entre 100, eso es 1, o sea que esto se va a cancelar numéricamente. Las unidades de la fuerza ya sabemos que son en Newton, ya están en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces únicamente queda 2500 por 1, pues sigue siendo 2500, pero en Newton, ¿verdad? Que es la unidad de fuerza ya en el Sistema Internacional. Y esto corresponde con el inciso C. Ahí está la respuesta, que de hecho es la correcta en la guía oficial. De esta manera se calcula y se resuelve esta fuerza centrípeta. Pasemos a la pregunta 11, que es relativamente sencilla. Aquí lo que tenemos que identificar qué tipo de movimiento hay en estos intervalos de tiempo, de acuerdo con la gráfica, x en función de tiempo. Esto se refiere al desplazamiento o a la posición que tenemos aquí para la partícula, o en este caso la mosca que se está moviendo, su posición. Y t pues es el tiempo. Posición contra tiempo o desplazamiento contra tiempo. Cuando tú tienes en este tipo de gráficas una línea recta, estamos hablando entonces del intervalo de 0 a t1 de un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad va aumentando, se mantiene constante y entonces recorro misma distancia en mismo intervalo de tiempo. Eso me produce una línea recta inclinada. Así que aquí tengo un movimiento rectilíneo uniforme, o MRU. Del intervalo de T1 hacia el T2, vemos que la línea es recta, pero está horizontal, es decir, que la posición no cambia, se mantiene constante conforme pasa este intervalo de tiempo. Si no hay movimiento entonces, o no hay cambio de posición, quiere decir que está en reposo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues simplemente no se mueve. Y finalmente de T3 hacia T2, hacia T3, pues vemos que es una curva, un segmento parabólico. Aquí ya está presente una aceleración o un cambio en la velocidad de la mosca. Entonces estamos hablando de que puede ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o un movimiento donde está presente la aceleración simplemente. Esto se corresponde con la respuesta inciso D. Esta es la respuesta correcta, la D. Y pasamos a revisar la pregunta 12. Dice, ¿qué características tiene un flujo estacionario? Bueno, el flujo estacionario es dado por lo que nos menciona el inciso A. Es textualmente menciona en un punto situado en una línea de ese flujo, la velocidad no cambia con el tiempo. Básicamente se asocia mucho a lo que también es un flujo laminar, donde en determinadas regiones de un flujo, o sea, el movimiento de un líquido, como por ejemplo el agua de un arroyo, pues aquí la dirección no cambia, ni tampoco la velocidad, ¿no? Básicamente el vector de velocidad que describe esa corriente de agua, de líquido, no cambia, se mantiene en la misma magnitud y en la misma dirección. Esas son las características de un flujo laminar asociado entonces a el flujo estacionario también. ¿De acuerdo? Las demás opciones realmente no cumplen con lo que nos están pidiendo, por eso no las vamos a tomar ya en cuenta. Ahora puedo pasar a la pregunta 13, donde
pues está tomando en cuenta los conceptos de lo que es cada una de estas variables: presión, presión hidrostática, presión barométrica y el principio de Arquímedes. Bueno, les voy a proporcionar la relación directamente, que es la 1 con la fórmula que ves en D, 2 va con C, presión barométrica está por la letra B y el principio de Arquímedes en la letra A. Con esto entonces llego al inciso A como la respuesta correcta. Entonces aquí, bueno, definitivamente la presión es una de las fórmulas de las definiciones más básicas de la física. Por ejemplo, fuerza entre área, ¿no? ¿Qué fuerza aplico en una determinada área? A mayor fuerza, mayor presión, viceversa, menor fuerza, menor presión. El área es inversamente proporcional a mayor área, menor presión, y a menor área, mayor presión, ¿no? Entonces esta fórmula pues es básica, desde la secundaria la aprendemos, pues ahí la tenemos ya que memorizar. Lo mismo la presión hidrostática, que va a depender de la densidad del líquido, de la gravedad, de la profundidad, así como de la presión atmosférica. La presión barométrica, que básicamente nos está calculando lo que está relacionado tal cual a la presión atmosférica, se relaciona mucho a la presión atmosférica, es decir, a la presión que te ejerce toda la atmósfera de nuestro planeta. Y el principio de Arquímedes, que tiene que ver con la flotación de objetos parcialmente sumergidos en un líquido. Así que todo esto son conceptos, no te están pidiendo ningún cálculo, que es como este año he visto que la parte de física se enfoca más a conceptos esta vez, a diferencia de años anteriores que te manejaban más problemas. Veamos la pregunta 14, una relación de columnas. La frase número 1 nos dice que la ley de Coulomb aplica a cargas de qué tipo, únicamente a cargas de tipo puntual. Entonces la letra D. Las unidades de la permitividad en el sistema internacional en algún medio. Recordemos que la permitividad de un medio, es el aire, el agua, el aceite u otro material, es la facilidad, digamos, con que el campo eléctrico puede atravesar ese material, ¿de acuerdo? Entre mayor sea el valor de permitividad, es más fácil que el campo eléctrico de las cargas pueda atravesar ese material, y viceversa. Menor permitividad, entonces hay más dificultad para que el campo eléctrico pueda atravesar o penetrar el material debido a las interacciones con los mismos átomos del material. Bueno, esto corresponde de hecho a la letra C. Estas unidades, como sugerencia, para que tú las puedas ubicar más fácil, son las inversas de la constante eléctrica. La constante eléctrica es 9 por 10 al 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y aquí es al revés, justamente, Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Luego la 3, unidad del sistema internacional para la carga eléctrica, seguramente te acuerdas, es el Coulomb, la letra B, representado con C mayúscula. Y el electrón pues tiene una carga negativa, ¿verdad? Eso es sumamente elemental también. Y entonces vamos a pasar con otras preguntas más. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 15, donde ya están colocados aquí los datos que te mencioné en el problema. Se trata ahora de la ley de Coulomb precisamente, donde tenemos dos cargas puntuales con el mismo valor de carga, pero signo contrario. La carga 1, vamos a llamar Q1, es de menos 3 microcoulomb. La carga que llamé Q2 es de más 3 microcoulomb. Separadas por una distancia de 0.1 metros, también te proporcionan el valor de la constante eléctrica, que bueno, eso me da a entender que no habría necesidad de memorizarla como tal en el examen. Y con esto pues hay que calcular la fuerza eléctrica, que en este caso como sería de atracción o de repulsión. Puesto que las cargas son de signo contrario, sabemos que las cargas se atraen. Entonces esta fuerza de antemano es una fuerza atractiva. Va a haber una atracción mutua entre cargas de signo contrario. Ahora, la magnitud de esta fuerza, dada por la ley de Coulomb, recuerda la fórmula, es la constante eléctrica por el producto de las cargas Q1 por Q2
entre la distancia que las separa elevada al cuadrado. A veces se maneja con D, a veces con R, es indistinto. El caso es que esa distancia sí debe estar expresada en metros, que es la unidad del sistema internacional, como en este caso ya lo está. Si no fuera así, tú haces la conversión previamente. Así que vamos a sustituir el valor de la constante eléctrica de 9 por 10 a la 9 en las unidades que ya les comentaba de Newton sobre metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. La permitividad es inversa la relación de unidades, simplemente multiplicado por las dos cargas. Bien, como tienen el mismo valor, yo lo que voy a hacer es únicamente multiplicar ella misma dos veces. 3 por 10 a la menos 6, que es el prefijo micro. 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, y esto elevado al cuadrado. ¿Por qué lo voy a abreviar así? Porque, repito, es el mismo valor de carga. Ahora, ¿qué pasa con estos signos? Estos signos, muy importante aclararte, no son de naturaleza matemática, sino de naturaleza eléctrica, donde me dice, ok, las cargas se pueden repeler o por el contrario atraerse. Así que como aquí solamente me interesa la magnitud de esa fuerza de atracción, descarto los signos para que no haya confusión de que te dé una fuerza negativa por la ley de signos. Y así, este número se multiplica por sí mismo dos veces, o sea, se eleva al cuadrado, ¿de acuerdo? Dividido entre la distancia que la separa 0.1, lo voy a expresar en notación científica como 10 a la menos 1 metros, porque va a ser más conveniente. Aquí tenemos ya varios números en notación científica, entonces de hecho se va a simplificar usando leyes de exponentes. 10 elevado a la menos 1 metro elevado al cuadrado, también de acuerdo a la fórmula dada en la ley de Coulomb. Vamos a realizar nuestras operaciones, obviamente sin calculadora como es este examen. Elevemos los cuadrados primeramente aquí. Voy a volver a copiarla mientras la constante eléctrica, ya que por jerarquía de operaciones, antes de multiplicar o dividir, primero tenemos que efectuar potencias o exponentes. 3 al cuadrado va a ser 9, recuerda, se eleva cada uno de estos factores al cuadrado por ley de exponentes. Así va a ser 9 por 10 a la menos 6 al cuadrado, se multiplican los exponentes potencia a potencia, menos 6 por 2 es menos 12. También se eleva el Coulomb al cuadrado. Abajo 10 a la menos 1 al cuadrado va a ser 10 a la menos 1 por 2. En el exponente es menos 2 metro. También se eleva al cuadrado. Observa que el Coulomb cuadrado abajo y arriba se cancela. Lo mismo con el metro cuadrado. Y solamente va a quedar el Newton, que es la unidad de fuerza, precisamente. Ahora lo que tenemos que hacer pues es abreviar esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí para multiplicar o dividir notación científica, lo que vas a agarrar son los números que no tienen el exponente. En este caso 9 multiplicado por 9 es 81. Y luego me voy a encargar únicamente de los exponentes con la base de 10. En este caso 10 a la 9 por 10 a la menos 12 entre 10 a la menos 2. Sí, bien. Voy a necesitar hacer una pausa una vez más, puesto que están también haciendo una construcción aquí al lado y ese ruido va a causar interferencia. Entonces les pido una disculpa grande de antemano por esto. Entonces estábamos en este cálculo de notación científica con 10 a la 9, primeramente por 10 a la menos 12 por leyes de exponentes, entonces esto se suma con su signo. En este caso es una resta directamente, 9 menos 12 es menos 3. Y este exponente, bueno, obviamente va a dividir entre 10 a la menos 2 en Newton. 81 por 10 a la menos 3 menos 2, ¿no? Entonces va a quedar así. Menos 3 menos el exponente que está debajo, que es menos 2. Menos por menos queda más. Menos 3 más 2 es menos 1. O sea, esto es 81 si lo bajas, para que sea positivo, queda 10 a la 1 o 10. 81 entre 10, pues es 8.1 Newton, ¿verdad? Que la respuesta es una fuerza de atracción, como ya decíamos,
y esto corresponde al inciso A. Bien, queda resuelta de esta forma el ejercicio número 15. Vamos con el 16. Pues aquí está el enunciado completo. Es muy importante aquí analizar varios puntos clave para poder resolver este problema. Menciona: una máquina realiza un trabajo de 100 joules y en este proceso su energía interna aumenta. Sí, entonces la energía realiza primeramente un trabajo de 100 joules. En este proceso su energía interna, ¿qué pasa? Aumenta, ojo. O sea, para que aumente la energía interna, eso va a ser relacionado a la primera ley de la termodinámica, como vamos a ver ahorita en la solución. Con estos datos ordenar en forma ascendente, o sea, de menor a mayor, el intercambio, fíjense bien, el intercambio de calor total si la energía interna aumenta en los siguientes números, ¿no? Entonces estos valores que tenemos aquí, que nos pone el problema, son incrementos de energía interna, representado como delta U mayúscula. Entonces vamos a hacer esta solución mediante la primera ley de la termodinámica. Comprendiendo esta, se va a poder resolver fácilmente el problema, así que nos vamos a concentrar en esto. El aumento de energía interna. Energía interna, rápidamente recordamos que es el conjunto de todas las energías que posee un sistema, absolutamente toda la energía o la energía total de un sistema, incluyendo energía calorífica o térmica, energía eléctrica, energía mecánica, energía potencial, etc. Todas las energías que se conozcan y contengan un sistema se engloban en este término, energía interna. Entonces, el aumento o variación de energía interna es igual a la variación o intercambio de calor, ya que el calor, como sabemos por la ley cero de la termodinámica, siempre está en movimiento, del cuerpo de mayor al de menor temperatura, menos el trabajo. Aquí queda negativo porque hay una convención de signos de la primera ley. Dado un sistema termodinámico puede absorber calor, así el calor es positivo, si pierde calor es negativo, pero con el trabajo es justamente al revés, la convención de signos. Al momento que un sistema se le efectúa trabajo, el trabajo es negativo. Al revés, cuando el sistema realiza trabajo sobre sus alrededores, es positivo entonces hacia el trabajo. De ahí, como ves, las flechas que entran, los signos están al revés. Para el calor es positivo, para el trabajo negativo. Cuando las flechas salen, el calor es negativo, pero el trabajo es positivo. De ahí que se maneje esta expresión general. Ahora, el trabajo no lleva delta porque el trabajo es una función de la trayectoria, no es una función de estado. A diferencia de la energía interna y el calor, que son funciones de estado, esto quiere decir que dependen del estado inicial y del estado final únicamente, pero el trabajo no, el trabajo depende de toda la trayectoria y no solo de su estado inicial y final. Por eso es que no se maneja la delta. Al final de cuentas, esto no nos va a repercutir mucho problema en el cálculo o en este tipo de preguntas conceptuales, pero sí es importante que lo sepas ahí. Más adelante subiré videos acerca de termodinámica en mi canal para que, si no lo han hecho, se suscriban y estén al pendientes con las notificaciones. Así ahora, entonces, lo que nos menciona es que la máquina realiza un trabajo de 100 joules, ¿ok? Pues el trabajo, al realizarse de la máquina hacia los alrededores, es positivo. Con esto la energía interna aumenta. ¿Ok? Esto genera como resultado que la máquina incremente o aumente su energía interna. Bien. ¿Qué pasa con el calor? Se debe satisfacer en la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Bueno, si el trabajo es positivo, primeramente observa la ley de signos. Más por el menos de la fórmula va a seguir siendo menos. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, la máquina térmica está perdiendo aquí joules en forma de trabajo, una forma de energía. Está perdiendo joules en forma de algún trabajo, ¿no? Mecánico, eléctrico o algún otro. Para que se incremente la energía interna, entonces si este término ya sabemos que es negativo por la ley de signos, más por menos menos, este término en la ecuación para este caso de la máquina le está disminuyendo, le está quitando
joules energía. Entonces, para que la energía interna, por otro lado, aumente o se incremente, ¿qué crees que tenga que pasar con el término de intercambio de calor? Para que esta ecuación se satisfaga, se mantenga la igualdad. Pues obviamente tendrá que aumentar el calor para que aumente la energía interna. Entonces, por un lado el sistema está haciendo trabajo, está perdiendo joules allí de trabajo y se aumenta la energía interna. Recuerda, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que es el enunciado de la primera ley de la termodinámica o uno de sus varios enunciados. Entonces, esa energía tiene que llegar de algún lado, en este caso, como intercambio de calor. Por lo tanto, los intercambios de calor que están aquí, para que se aumente esta energía interna, también tendrán que ir de menor a mayor, del menor calor al mayor calor, porque observa que te está pidiendo. Volvemos a ver la pregunta. Ordenar en forma ascendente el intercambio de calor total, o sea, de menos a más calor, si la energía interna aumenta con estos valores. ¿Cuál es el mayor valor de energía interna en este caso? 600 joules. Para llegar a 600 joules, entonces necesitarás compensar los 100 que perdiste de trabajo. Recuerda que aquí estás perdiendo 100 joules de trabajo. Estás perdiendo 100 joules de trabajo. Entonces, ¿cómo lo compensas para ganar 600? Pues teniendo un incremento de calor, una ganancia de calor de más 500 joules. De esta manera, entonces, es más bien de 700 joules. Para que así 700 menos 100 que se pierdan sean 600. Luego, ¿cuál es de todas estas opciones, de estos números, el que tiene el menor intercambio de calor? El de 100. Okay, entonces aquí necesitas también menos calor para llegar a esta energía interna. Entonces, aquí tienen que entrar 200 joules de calor. Se tienen que meter 200 joules de calor para que 200 menos 100 dé un neto, un incremento de energía neta de 100 joules. Así únicamente necesito ordenar de menos a más. El que tiene menos es el 2, luego el que le sigue en energía interna y por consiguiente en intercambio de calor es 1, 3, el 5 y el 6. El 5, perdón, y el 4. Esto corresponde al inciso D. 2, 1, 3, 5 y 4 corresponde al inciso D y entonces ya pudimos resolver correctamente esta pregunta. Vamos con otras 3 más para acabar esta primera parte. Aquí realmente es sencillo con las escalas de temperatura. Lo principal es que tú te aprendas la escala Celsius y Kelvin. Y como valor de referencia te voy a sugerir que tomes el 0 Celsius. Siempre va a ser equivalente a 273 Kelvin. Esto quiere decir que para llegar a la temperatura en Kelvin, a partir de la temperatura en grados Celsius, le tienes que sumar este número, 273, que seguramente han visto mucho en sus cursos de física en termodinámica. Y no se nos debe olvidar esa relación, es sumamente básica. Así que en base a esto podemos decir si a 100 grados Celsius, por decir otro ejemplo que es el que está aquí, pues nada más súmale otro 100 aquí y llegamos a 373 Kelvin. Obviamente si tú quieres saber la temperatura en Celsius, despejas de aquí y a los Kelvin le restas 273 y listo. Así que 100 corresponde a este número, 373, ese ya lo podemos nosotros rellenar. Cuando vamos con otra temperatura sencilla, 273 Kelvin son 0 Celsius. Así que uno va con la letra C. Y 25 Celsius, si haces la conversión, te va a dar, vamos a ver aquí, nos va a dar 25 Celsius. Ahora en este caso tendría que ser en Fahrenheit. A ver, nos quedan las opciones en Celsius, pasaría a Fahrenheit, que sería letra A,
Y esta temperatura en Fahrenheit pues quedaría el restante en Celsius, que es la letra D. De esta manera llegamos a que la respuesta correcta va a ser el inciso B. Y de esta forma nosotros podremos pasar a la pregunta número 18, donde se nos pide las unidades derivadas de la capacitancia realmente. Entonces, bueno, antes de pasar a la 18, nada más comentar que no es necesario, al menos en esta pregunta, la fórmula de Fahrenheit a Celsius, pero se las voy a anexar para que ustedes la tengan también a la mano, digamos. La temperatura en Fahrenheit va a ser la temperatura en Celsius multiplicado por 1.8 y esta multiplicación le sumas 32 unidades. De esa manera se convierte. Si quieres obtener Celsius a partir de Fahrenheit, pues despejas únicamente. Ahora sí, la capacitancia, por definición hay que saber si es la carga eléctrica almacenada por cada unidad de voltaje. Esto ocurre en un capacitor, por ejemplo, de placas paralelas, que van a estar almacenando cierta carga eléctrica conectada a un circuito que va a proporcionarme la batería una diferencia de potencial V, y aquí se va a ir acumulando carga positiva y en la otra placa la carga negativa, se establece un campo eléctrico, en fin, todo lo que se sabe acerca de capacitores y la capacitancia en estos dispositivos. Lo que necesitamos, lo tengo también un video ya en la lista de física para que ustedes lo consulten en el menú de listas de reproducción en mi canal. Ahora, la carga en qué se mide, eso sí lo sabes, en Coulomb. Y la diferencia potencial, o mejor conocida como voltaje, en qué se mide, en volt. ¿Okay? Por lo tanto, Coulomb entre volt es lo que nosotros estamos llamando un faradio. Pero en este caso piden las unidades derivadas del faradio, que es Coulomb entre volt, en el inciso C. Y finalmente podemos pasar a la 19, donde hay que relacionar las columnas que están aquí respecto al tema, nuevamente, de electromagnetismo. Intensidad del campo eléctrico, la definición es la fuerza eléctrica, que es esta misma que vimos en la ley de Coulomb, por cada unidad de carga que está en ese campo eléctrico. Entonces, el concepto de campo eléctrico, aquí lo vamos a tener tal cual. Entonces, 1 va con D, fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica. También ya tengo ese tema extensamente en la lista de física. Capacidad eléctrica, bueno, realmente se conoce más como capacitancia, que es lo que acabamos de ver aquí arriba. Aparte del Coulomb entre el volt, también se puede manejar como Coulomb cuadrado entre Joule, que entonces será la letra, son unidades equivalentes, y de ahí se puede hacer una deducción. Si no te lo sabes, podemos pasar al faradio. Perdón, el faradio es la unidad, aquí lo tengo, y sus unidades derivadas. Y la capacitancia eléctrica es la definición dada por esta ecuación, carga entre voltaje, entonces aquí es la C, y Fg es fuerza de gravedad, fuerza gravitacional, está dada por esta expresión en el inciso A, la constante de gravedad por el producto de masas entre la distancia que separa estas masas al cuadrado, y así esta relación de columnas nos da el inciso B, con lo cual entonces terminamos ya de resolver hasta este punto las preguntas. También el tema de gravitación universal ya lo tengo en el canal para que ustedes lo puedan checar, revisar los conceptos oportunos y los problemas que pueden venir asociados a esto. Entonces concluimos la primera parte para la sección de física. Les invito cordialmente a que se suscriban a mi canal, ya que constantemente estoy subiendo videos en matemáticas y ciencias a diferentes niveles, incluyendo el nivel superior. Y si ustedes van para el área 1, por supuesto que les va a servir en las distintas materias que lleven los primeros semestres. Así que nos vemos para la segunda parte, no se la pierdan.